Seguimos con la serie El comienzo de la iglesia y este es el tema número 12 y se titula Satanás usa nuevas estrategias. Hechos 4, versículo 32. ¿Estamos listos? Dice, y la multitud de los que habían creído eran ¿de qué? De un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Oramos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. La bendecimos. Agradecemos que sea el alimento de nuestro espíritu, Dios, que tú hayas sido siempre y que vas a ser siempre nuestra provisión, por el cual tú siempre nos hablas, Dios, para darnos una vida nueva, una vida regenerada por tu precioso Espíritu Santo mediante tu palabra, por tu gracia, la fe que nos has permitido tener en ti. Padre, gracias. Háblanos, tú di lo que tú quieras que nosotros hagamos, aprendamos y podamos caminar en tus caminos, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, comienzo con una introducción. Después de disfrutar días de triunfo y de gozo con frecuencia, llegan tiempos de prueba. ¿Así les ha pasado? ¿No les ha pasado que de repente está todo en armonía, está todo viento en popa y ya dices, híjole, ahí viene algo, ¿verdad? Satanás, hermanos, no deja tranquilo al pueblo de Dios. Cuando está ocupado en realizar sus propósitos de manera eficaz, invierte todo su esfuerzo con el fin de crear temor, desánimo y división. Siempre ha trabajado de esta manera, desde los principios de la iglesia en Jerusalén. El relato del nacimiento y el crecimiento inicial del cristianismo describe dos ocasiones en que los apóstoles proclamaron las buenas nuevas de Jesucristo y ellos vieron grandes resultados. Miles de judíos confiaron en Cristo como su Salvador y Mesías. Lógicamente, en este mover, Satanás no deseaba dejar en paz para que siguieran creciendo así. Era algo que ya comenzaba a incomodarle. Entonces lo que hace es empezar a atacarlos con el fin de asustarles y con el fin de desalentarlos. Como esto no produjo lo que Satanás deseaba, provocó un problema interno para dividir a los creyentes, impedir que se preocuparan de los demás y arruinar su buen testimonio. Como esta estrategia tampoco resultó, envió una severa persecución que les dispersó por todo el mundo, de todo el mundo romano, para callarles. De esta forma, pensaba debilitar su influencia y su expansión. El crecimiento acelerado del nuevo pueblo produjo algunos problemas que tenían que resolverse. Versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio
nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Así dice? Dice que, y la comunidad de los creyentes, hermanos, era de un corazón y una mente. Nosotros aquí encontramos un cuadro elocuente de la extraordinaria unidad de la comunidad en la iglesia primitiva. A pesar de la oposición del Sanedrín, ¿recordamos esta parte? ¿Sí o no? El Sanedrín se estaba oponiendo, ¿verdad? O quizá debido a esta oposición, los creyentes dan forma a una comunidad que es de un corazón y una mente. Escúchenlo bien. El grupo religioso es el que está atacando a la iglesia de Jerusalén. Se estaba oponiendo. Satanás está usando nuevas estrategias para debilitarlos. Y dice la Biblia que los creyentes eran como de unos 5,000, según el versículo 4 de este capítulo. ¿Sí? Aquí hay dos partes esenciales. Mantienen la unanimidad debido a la presencia del Espíritu Santo en su medio. La predicación de la palabra de Dios y la disposición de compartir sus bienes los unos con los otros. Aun si fuéramos capaces de explicar, hermanos, esta unidad de la comunidad cristiana, tendríamos que reconocer que este fenómeno en un grupo tan grande de personas es realmente único. La frase de un corazón y de una mente es típicamente hebrea, porque en Deuteronomio la encontramos con frecuencia y es parte del resumen del Decálogo. Dice en Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sí? Los primeros cristianos expresaban su amor en forma horizontal hacia sus demás hermanos y hermanas que estaban en tiempos de necesidad. Es así como ellos daban cumplimiento a la segunda parte de esta síntesis que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Hasta ahí vamos bien? Dice la Biblia que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. En cambio, tenían todas las cosas en común. ¿Así dice el versículo? Dice que nadie en la comunidad alegaba ser dueño de sus posesiones. Y el término ninguno subraya la unidad prevaleciente en la iglesia de Jerusalén. En un sentido, hermanos, Lucas repite lo que ya ha dicho que ocurrió como consecuencia del sermón de Pedro en Pentecostés. Lo vimos, capítulo 2, versículo 44 y 45 de Hechos. Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Empezaron a vender sus propiedades y sus bienes y repartían a todos los que ellos tuvieran necesidad. Aquí nosotros vemos, una vez más, que él ilustra la unidad entre los cristianos primitivos preocupándose por el cuidado de los pobres entre ellos. ¿Y cómo lo hacen? Compartiendo sus posesiones materiales y demostrando su buena voluntad al no guardar como propias aquellas cosas. Ellos están bien conscientes de la instrucción de Dios de que no hubiera pobre entre el pueblo de Israel. ¿Recordamos esto en Deuteronomio 15:4? Debido a las abundantes bendiciones de Dios para con su pueblo, la comunidad cristiana debía abolir la pobreza. Los apóstoles recomiendan el compartir voluntario de las posesiones, no la abolición del derecho de propiedad. ¿Hasta ahí me estoy explicando? Esto era voluntario, ¿sí lo vemos o no? Como una comunidad, hermanos, los cristianos en Jerusalén vivían bajo el principio de compartir voluntariamente sus posesiones. ¿Para qué? Para fortalecer la unidad y la armonía de la comunidad. Los cristianos actuaban en obediencia a la ley del amor de Dios. Dice que tenían amor unos por otros.
porque se ayudaban mutuamente. Después de la liberación de Pedro de la cárcel, los creyentes oraron pidiendo valor para proclamar la palabra de Dios. Ellos fueron controlados por el Espíritu Santo y comenzaron a hablar con denuedo. Dice 4:24 al 31. Ya lo vimos. Otro resultado, mis hermanos, de esta influencia fue la prioridad que daban a compartir lo que tenían con los demás. Versículo 32. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Así dice? Las palabras de Jesús, hermanos, en este momento, creo yo, toman vida para los discípulos porque comienzan a vivir lo que habían escuchado de Jesús. Vayan a Juan 17, versículo 11. ¿Qué habían escuchado, hermanos, los apóstoles de Jesucristo? Juan 17, versículo 11. ¿Lo tenemos? Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 33, Hechos 4:33. Después dice la Biblia que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Así dice? Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. La gracia de Dios, hermanos, reposaba sobre toda la comunidad. Esta manifestación de la comunión es la evidencia más acabada de que la obra de Dios se continuaba profundizando. Porque dice Filipenses 2, 1 y 2. Vayan a Filipenses 2, 1 y 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y se continuaba profundizando, hermanos, el renovado poder apostólico. Dice la Biblia que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Ya vimos el resultado de la oración en el versículo 29. ¿Recuerdan? Cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia estaba orando, ¿verdad? Y con gran poder estas manifestaciones seguían viéndose. También vemos que Dios desaprueba la oposición de los religiosos. ¿Sí lo vemos o no? ¿Sí o no? Cuando el Sanedrín se estaba oponiendo a la predicación del Evangelio, Dios ya lo había desaprobado. Y el Evangelio recibe en ese momento un impulso extraordinario. Las necesidades materiales y las espirituales, hermanos, escúchenlo bien. Las necesidades materiales y las espirituales van de la mano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? La comunidad entera se ocupa en este momento en la ayuda material mutua. Mientras los apóstoles anuncian el Evangelio de Cristo, especialmente después de la confirmación de Dios, en respuesta a sus oraciones, los apóstoles no pueden guardar silencio y predican con osadía la resurrección del Señor. Lucas dice que la predicación se hacía con gran poder. La expresión con gran poder no solamente, hermanos, se refiere a los milagros de sanidad,
sino a la llenura del Espíritu Santo, que esto es lo que hacía que los apóstoles predicaran valientemente. ¿Están conmigo? El Espíritu Santo, con gran poder, respalda a los apóstoles que decididos se olvidan de las amenazas del Sanedrín. Los apóstoles, dice el versículo, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Ellos habían estado con Jesús después de su resurrección. Él es su Señor. Ellos entienden quién es Dios y por su grandeza ellos viven con ese poder, porque su caminar en su vida diaria mostraba que realmente Él era su Dios. ¿Me estoy explicando? Había, hermanos, detrás de eso una vida de testimonio. El mundo podía ver que ellos eran seguidores de Jesús por su testimonio. Ellos habían estado con Jesús después de su resurrección y ellos realmente lo habían hecho su Señor. Y en obediencia a su Señor, los apóstoles entonces dan fe de su resurrección. Dice Hechos 2, versículo 36. Dice el versículo 33, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Ahora, mira lo que dice el versículo 30, Hechos 4:30. ¿Qué dice? Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y ahora mira lo que dice Hechos 16:20. ¿Lo tenemos? Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. ¿Puedes ver? Fíjate bien, te leo los dos versículos, Hechos 4:30 y Marcos 16:20. Perdón, les dije Hechos 16:20, ¿verdad? Perdón, Marcos 16:20. Pon ahí en Hechos 4:30, es el primero que vamos a leer, y pon un separador en Marcos 16:20 para que veas lo que dice. Hechos 4:30 dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y ahora mira Marcos 16:20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. ¿Así dice? Versículo 34, Hechos 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Todos los que poseían heredades o casas periódicamente las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía la ganancia a cualquiera que tuviera necesidad. Te leo lo que dice el Salmo. Ve conmigo al Salmo 34, versículo 9 y 10. Salmo 34, versículo 9. Dice, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Hermanos, estamos viendo una conexión entre cómo estás espiritualmente, estás económicamente, ¿sí o no? Jesús les dijo en Lucas 22:35, no lo leas, te lo leo. Y a ellos dijo, cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Pero también vemos un contraste en Marcos 10:17. Vayan a Marcos 10:17 y vamos a leer hasta el versículo 23. Quiero que veas esta conexión, hermanos. El Salmo 34, versículo 9 y 10, ya te lo leí y te lo repito. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta
a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y en Lucas 22:35 que acabamos de leer, dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Y aquí vamos a ver un contraste en la historia del joven rico. Todo el mundo ya se la sabe. Marcos 10:17. Al salir él, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres. Fíjate bien, hermanos, lo que les dice Jesús. Fíjate por dónde le habla al joven rico. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí te fijas? Todo el asunto con el que relaciona a Jesucristo, esta pregunta va solamente hacia el prójimo. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees, hermano? ¿Por qué no le dijo, no tendrás dioses ajenos delante de ti? ¿Por qué no le dijo eso? ¿Por qué todo va inclinado hacia el prójimo? Jesús resume la ley en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí o no? Sí. Bueno, en los primeros 4, hermanos, Jesús no se refiere al joven rico entre los primeros 4. Qué interesante. Pero ¿por qué sí se refiere a los segundos 6 mandamientos? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Dice, versículo 20, él entonces, respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. La pregunta principal. ¿Por qué Jesús no se refirió hacia los primeros 4 mandamientos? Te explico, hermanos. Mamón, con acento en la O, es un término arameo que significa riquezas. Y es personificado como un señor. Esto nosotros lo vemos, no lo vamos a buscar hoy, lo vamos a ver en Mateo 6:24 y en Lucas 16:30, en donde Jesús les dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. En Lucas 16:9 y 16, versículo 11, recibe el nombre de Mamón injusto, que es en el griego. ¿Y qué significa? Es como perteneciendo a este mundo en el que los derechos de Dios a todo no son reconocidos. ¿Me estoy explicando? Pregunta, ¿me estoy explicando? ¿Alguien me puede explicar? ¿Qué es lo que estaba pasando, hermanos? El hombre tenía un Dios. ¿Cuál era? Su dinero. ¿Te fijas? Cómo Jesús no se refiere a los primeros 4 mandamientos porque ya estaban ocupados. Y se refiere, bueno, entonces toma los siguientes 6. ¿Tienes tu Dios? Yo no soy tu Dios, yo no soy tu provisión, ese es tu Dios. Entonces haz los siguientes 6 mandamientos. En oposición, hermanos, a la verdadera riqueza que pertenece al mundo venidero.
Jesús no está ocupando el primer lugar en el corazón del joven. Es decir, esto es mío, pero ¿sabes qué, Dios? Tú eres mi Dios, pero esta parte de mí, como es mía, no quiero que la toques. Ahí tú no gobiernas. Los discípulos, hermanos, sin duda, fueron guiados por el Espíritu Santo. La iglesia estaba pasando por un periodo de aflicción por su fe en Cristo. ¿Recuerdan esto? Estaban siendo perseguidos ya por el Sanedrín y por todo el mundo. Se estaban oponiendo. Estaban pasando por un periodo de aflicción por la fe al Hijo de Dios. Los creyentes bautizados habían sido despreciados por sus familias y muchos sufrían graves pérdidas económicas, por lo cual todos compartían lo que tenían los unos con los otros. Vendían sus propiedades y traían el valor obtenido a los apóstoles para que ellos se encargaran de distribuirlos a los más necesitados. En Pentecostés, hermanos, ya lo leímos, en 2:44 y 45 de Hechos, dice que los cristianos tenían todas las cosas en común y vendían sus posesiones y sus bienes para dar de comer a los pobres, exactamente igual que hoy. Aquí, hermanos, él afirma que la pobreza ha sido eliminada y que a medida que las necesidades se presentan, los creyentes que tienen propiedades las venden y traen el producto a los apóstoles para distribuirlo entre los necesitados. Aquí hay, hermanos, tres aspectos del desarrollo de esta comunidad cristiana. Primero, la venta de tierras y casas ocurre solamente cuando hay necesidad. Segundo, los creyentes establecieron un fondo para ayudar a las personas necesitadas. Y tercero, los apóstoles tenían la responsabilidad de distribuir el dinero que se reunía. Mientras algunos creyentes tenían posesiones, otros no las tenían. Pero nadie, dice la Biblia, tenía ninguna necesidad. ¿Así lo lees? ¿Sí o no? ¿Así lo entiendes? No había ninguna necesidad, porque los ricos vendían sus tierras o sus casas y generosamente daban el producto a los apóstoles. Además del diezmo, escúchalo bien, los hermanos de la iglesia de Jerusalén nos enseñan la importancia de las ofrendas voluntarias. Y son ofrendas, hermanos, que a nosotros nos deben inspirar. Ellos traían su diezmo y nada tenía que ver con las propiedades que ellos traían a los pies. Porque si hubieran traído el diezmo de sus propiedades, la Biblia nos dijera que ellos habían vendido sus propiedades y de lo que habían vendido traían el diezmo. ¿Me explico? Y la Biblia nos enseña que ellos vendían sus propiedades y de lo que vendían lo traían a los apóstoles para que ellos lo distribuyeran a la necesidad. Estas ofrendas, son áreas, hermanos, que a nosotros nos deben inspirar. Ofrendas que inspiran porque surgen, escúchalo bien, de un espíritu generoso. Eran ofrendas motivadas por su fe en el Hijo de Dios. Vimos el contraste en el caso del joven rico. Eran ofrendas que mostraban la gracia abundante. Ofrendas que inspiran porque llenan necesidades concretas. ¿Te has encontrado con hermanos que tienen necesidad? Eran ofrendas para los pobres y marginados de la sociedad. Ofrendas donde participaban todos voluntariamente. Ofrendas que inspiran porque expresan el carácter del Espíritu Santo. Eran ofrendas correctamente administradas. Ofrendas que ayudaban a consolar a los que sufrían. Algo que nosotros, hermanos, debemos cuestionarnos es si nuestras ofrendas son una inspiración para otros. Y otra pregunta es, ¿cuáles son mis motivos
si llevo una ofrenda a la iglesia? ¿Cuáles son tus motivos? Tú traes una ofrenda a la iglesia, pero ¿cuáles son tus motivos? Tú traes el diezmo a la iglesia, ¿cuáles son tus motivos? Tú traes una ofrenda a la iglesia, ¿cuáles son tus motivos? ¿Por qué los traes? Así como crecía la iglesia, hermanos, también crecía el trabajo para más diáconos de los apóstoles. Había llegado el momento para elegir a hombres calificados. Y aquí vemos un claro ejemplo de Bernabé. Después de describir la generosidad de la comunidad cristiana en general, Lucas, hermanos, nos da un ejemplo específico y describe un hecho en la vida de Bernabé. A lo largo de la primera mitad de Hechos, Bernabé, hermanos, cumple el rol de colaborador, mediador y animador. Aquí Lucas lo presenta en relación con la ayuda a los necesitados. Versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Así dice tu Biblia? ¿Sí? Bernabé, hermanos, tenía sin lugar a dudas, escúchalo bien por lo que vamos a ver. Sin lugar a dudas, Bernabé tenía un entendimiento diferente. Siempre, escúchalo, en los grandes hombres de Dios había un espíritu distinto. Los distinguía. Eran guiados por Dios, como en el caso de Bernabé. Es digno por Dios, hermanos, de ocupar que se nombre mucho de él en todo el libro de Hechos. Él había caminado mucho tiempo con Pablo y seguramente había escuchado mucho de Jesús. Mateo 19, 29. ¿Estamos listos? Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Estamos con Bernabé. Y la pregunta es, hermanos, dice el versículo 36, Hechos 4:36, te lo leo nuevamente. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Escúchalo bien, hermanos. Bernabé era levita. Y la pregunta es, ¿cómo podía un levita poseer una propiedad como la de Bernabé? La pregunta es, ¿no estaba prohibido que los levitas poseyeran tierras? Vayan conmigo a Números 18, versículo 20. ¿Alguien sabía que los levitas no era parte de la heredad por Dios que tuvieran tierras? ¿Alguien sabía esto, sí o no? ¿De dónde iban a vivir los levitas? ¿De quién? De la iglesia, ¿verdad? ¿Sí? Los levitas, escúchenlo bien. ¿Quiénes son los levitas? Los que sirven en el pueblo, ¿no? Los que enseñan al pueblo, los que guían al pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Mira, escucha 18:20. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni ellos tendrán parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio,
por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y ve el versículo 24, 18-24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Los levitas, hermanos, como tribu, no tenían herencia. Eso sí queda claro, ¿verdad? Un ejemplo positivo de esta disposición en compartir con otros sus posesiones, se observa en la vida de un hermano llamado José. Este hombre ya se había destacado por su interés en los demás y por el estímulo que daba a quienes sufrían, a tal grado que los apóstoles le dieron el sobrenombre de Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. La palabra consolación, empleada en el idioma original, quiere decir, hermanos, literalmente, uno llamado al lado de otros para ayudar. Y se utiliza en diversas situaciones. Por ejemplo, a veces describía a uno que estaba al lado de otro para consolarle. En otras ocasiones era una persona que es la ayuda necesaria. ¿Para qué? Para felicitar, para defender, para corregir o motivar a hacer lo indicado. Esta clase de persona, mi hermano, estaba en posición de evaluar la situación del otro y venía a su lado en el momento oportuno para ayudarle según su necesidad. En esencia, el significado da la idea de uno que anima a los demás a seguir adelante o a hacer lo correcto. El Señor Jesús nos dijo que Dios enviaría al Espíritu Santo para realizar este ministerio en nuestra vida. Bernabé, hermanos, era esa clase de persona. Siempre venía al lado de los demás para proporcionarles la ayuda indicada cuando se requería. En este caso, fíjate lo que él hace. Él no tenía una heredad por parte de Dios, porque él era levita, servía en el tabernáculo. En este caso, él vende su propiedad y dio la ganancia para ayudar a los necesitados. En otras ocasiones, se sacrificó por el bien de los demás para estimularle a hacer todo lo que Dios quería que fueran. Vamos a ver el desarrollo de su ministerio en el caso de Bernabé. Hechos 9, 26 y 27. ¿Lo tenemos? Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Aquí está hablando de Saulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Sí lo puedes ver ahí? Ahora vea 11, 19, Hechos. Capítulo 11 de Hechos, versículo 19 al 26. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazones permaneciesen fieles al Señor,
porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Capítulo 12, versículo 25, igual de Hechos. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hechos 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. 13, versículo 7. Vamos a ver hasta el versículo 13. ¿Estamos listos? 13, 7. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y su compañero arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Capítulo 15, versículo 36 al 41. ¿Estamos listos? Después de algunos días, Pablo dijo: ¿a quién? A Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé entonces, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Escúchalo bien, hermano. Fíjate lo que pasa. Marcos había viajado ya en un viaje anterior acompañando a Pablo y a Bernabé. Pero Marcos se desanima y se regresa. Para un siguiente viaje se vuelven a juntar Pablo, Bernabé y Marcos. Y Pablo dice: no quiero que vaya conmigo ya. Ya no quiero. Y le dice Bernabé: ten paciencia. No lo dice la Biblia, pero lo sobreentendemos. Que vaya con nosotros. Dice Pablo: que no quiero que vaya. Y Marcos se queda. Pero Bernabé se queda con Marcos y atiende a su sobrino. Marcos, hermanos, es quien escribe el Evangelio de Marcos. Bernabé tuvo paciencia, tenía un espíritu distinto. Su ejemplo, hermanos, es digno de imitarse. José, llamado Bernabé, se reconoce como uno de los grandes hombres en el movimiento cristiano temprano. Era merecido considerar cómo sostuvo a Pablo en Jerusalén cuando muy pocos hermanos estaban dispuestos a confiar en él. Bernabé ve a Saulo y habla con él. Los apóstoles tenían miedo porque sabían que él estaba persiguiendo a la iglesia para matarlos. Y Bernabé se acerca y tiene paciencia y lo guía a los apóstoles. Aquí Bernabé, hermanos, se menciona como ejemplo a seguir y más tarde va a cumplir un papel muy importante
en el libro de los Hechos, terminamos con lo siguiente. Los discípulos se amaban unos a otros. Este es el precioso fruto, hermanos, del mandato de la muerte del Hijo de Dios para sus discípulos. Y su oración, por ello, cuando estaba Jesús a punto de morir, esto es algo que nosotros debiera llenarnos, hermanos, de entusiasmo para caminar en ese mismo camino. ¿Están conmigo? Así fue y así será cuando el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros desde lo alto. Nuestra vida, mis hermanos, tiene que ser transformada. Se predicó la doctrina de la resurrección de Cristo y con ello una explicación que cuando comprendemos esta doctrina de la resurrección es el resumen, mis hermanos, de todos los deberes, de todos los privilegios para todos nosotros, y esto nos debe traer consuelo como cristianos. ¿Por qué? Porque la doctrina de la resurrección a nosotros, mis hermanos, nos asegura que si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Un día le veremos tal cual Él es. Aquí vemos, hermanos, que a los apóstoles le seguían frutos evidentes de la gracia de Cristo en todo lo que decían y en todo lo que hacían. Estaban muertos para este mundo. Esto era una prueba grande de la gracia de Dios en ellos. No se apoderaban de la propiedad ajena, ni manipulaban las vidas de nadie. No lo llamaban propio, porque con afecto habían dejado todo por Cristo y esperaban ser despojados de todo para aferrarse solamente al Hijo de Dios. Pablo dice en Filipenses, no lo busques, Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hermanos, no es de sorprendernos que fueran de un solo corazón y una sola alma. Cuando se desprendieron de las riquezas de este mundo, ellos tenían todo en común. No había ningún necesitado y cuidaban de la provisión para ellos. El dinero era llevado a los apóstoles y ellos determinaban y administraban según la necesidad para que fuera provista. Algo que nosotros debemos aprender es cuidar y que Dios nos dé sabiduría siempre y sensibilidad para ayudar a los necesitados. Bendecir a quienes estén en tiempos de necesidad por hacer el bien y por el testimonio de una buena conciencia. Aquí vemos, hermanos, en particular, un personaje notable por esta caridad generosa, Bernabé. Un testimonio vivo que acarrea un poder grande sobre los demás y al que hay mucho que aprenderle.